Voy a tratar de hacer una apretada síntesis para mostrarles nuestra experiencia productiva utilizando los clones de sauce obtenidos a través de este programa de mejoramiento genético y la potencialidad de una zona muy particular. El delta frontal del río Paraná comprende parte de las secciones primera, segunda y tercera de los municipios de Tigre, San Fernando y Escobar, abarcando una superficie aproximadamente de 147.000 hectáreas. El sistema productivo predominante es la forestación con salicáceas, diversificada con otras actividades como la ganadería, el pecan, el mimbre, apicultura, fruticultura, agroecoturismo y otras. La mayoría de estas solo son posibles con un adecuado manejo de agua que implica recurrir a tajas repuntes o endicamientos con red de canales para el escurrimiento gravitacional del agua a través de compuertas o bombeo forzado. De estas 147.000 hectáreas aproximadas, solo se encuentran forestadas un 24%. O sea, que disponemos de más de 100.000 hectáreas potenciales con aptitud forestal, y aunque hablamos, escucharon lo que dije, ¿no? 100.000 hectáreas de aptitud forestal que están esperando ahí su destino. Y aunque hablamos de una zona agroecológica homogénea, les voy a presentar un sector de esta región que tiene la influencia directa del Río de la Plata. Es un recorte teórico, pero más o menos alcanza, podemos estimar, unas 70.000 hectáreas, con un 20-25.000 hectáreas forestadas, casi en su totalidad en el siglo pasado, bajo el sistema de zanja abierta, mayormente con sauce americano, que luego de 1 o 2 aprovechamientos, los renovables se abandonaron al resultar antieconómico su manejo y extracción con vías o pontones por canales como se hacía. Así que la superficie forestada aprovechable se reduce sustancialmente. Independientemente de esto, el relieve natural nos ofrece una realidad de, ya saben por la contextura del delta, un 20% de albardones. Ahora, si pretendemos producir sustentablemente con ese razonamiento, plantando lo que corresponde en cada sitio, podemos inferir que disponemos solo en este sector del delta frontal de unas 50.000 hectáreas aptas para la implantación de salicáceas, de las cuales 40.000 son bañados, ideales para plantar sauce. Gracias a que disponemos de estos nuevos clones mejorados de sauce, como asesor me resultó posible proyectar inversiones en nuevas plantaciones, a pesar del costo que ello implica. En este territorio estamos desarrollando 2 emprendimientos y otros 3 en gestión. El establecimiento Turingia de Germán Facio tiene 420 hectáreas, de las cuales 350 están forestadas. Y La Palmera de Claudio Steule, con 130 hectáreas, de las cuales 100 están forestadas. Estamos hablando de unas 400 y pico de hectáreas forestadas. Yo les hablé que teníamos 40.000 disponibles, o sea que nuestro aporte es apenas del 1%. Fíjense, para nosotros 400 hectáreas forestadas es un montón, pero regionalmente es insignificante. Abran los oídos y los bolsillos. Están localizadas sobre el río Barquita en la tercera sección de Isla de San Fernando, zona B tampón de la Reserva de Biosfera, que admite, entre otros usos, actividades forestales y agrícolas. Observen la localización de los establecimientos. Eso que ven ahí a la derecha es el Río de la Plata, ¿eh? Estamos en el delta frontal. Ambos cuentan con una protección perimetral, a cota 320-330 sobre el cero del puerto de Buenos Aires. Se ha desmontado la superficie con retroexcavadora, nunca se utilizó el fuego, todos los residuos leñosos y arbustivos se enterraron incorporándolos al perfil, pisonando el pajonal existente.
Finalmente, un sistema de riego-drenaje con canales de 9 metros cúbicos de sección, cuyo préstamo se capitaliza en caminos distanciados unos 120 metros en promedio, porque se respeta para la sistematización mucho de lo que estaba ya hecho en la quinta, ¿no? Canales viejos, horquetas, cañadones. Y está planificado para mecanizar la cosecha y la extracción de la madera. El campo queda en condiciones para plantación inmediatamente, con sauces en los bañados drenados y álamos en bordes de terraplenes y albardones. La etapa siguiente es el manejo silvícola, que comienza con la incorporación de materia orgánica superficial con rolo aletado y rastra de discos. Una poda de formación al año y medio. Se continúa con 2 podas, uno al segundo o tercer año y otra de altura al cuarto o quinto año, según el desarrollo de la plantación, para obtener 2 o 3 trozos de madera de calidad para usos sólidos y el resto para molienda. Como dije anteriormente, dada la cota de protección de la taja repunte que nos permite mecanizarnos por periodos prolongados, se mantiene una transparencia hidráulica a partir de los 3,30 metros del puerto de Buenos Aires. Yo les dije que la cota de la taja repunte era 3,20, 3,30. Tuvimos la primera experiencia de inundación seria en el 2023, con la sudestada del 18 de diciembre, con 3,62 metros. Ahí observen, pasó la taja repunte e inundó toda la superficie plantada. Se inundó por completo hasta la altura de coronamiento de la taja repunte perimetral. Imagínense que ahí adentro de las plantaciones, del pelo de agua hasta el piso, son 3 metros de agua de altura. Esto fue el día, ahí está, el 18 de diciembre del 23. Toda la superficie sistematizada se inundó hasta la altura de la taja repuntes. Calculen el volumen de agua, estas son unas 400 y pico de hectáreas, son 4 millones de metros cuadrados por 3 metros de altura. Calculen el volumen de agua. Y bueno, salvo, esos son los caminos internos que están elevados, fíjense lo que es eso. Salvo algunos daños por lavado, eso cuando el agua estaba entrando, lavó un poquito el terraplén del lado de adentro en algunos sectores, ese fue el daño que causó. El diseño del sistema permitió que a los 10 días, esto fue 10 días después, el agua recuperara su nivel a ras del suelo. 10 días. Solo por la dinámica del río de la Plata. Las plantaciones no se resintieron en absoluto, por el contrario, con los beneficios colaterales como la eliminación de malezas, hormigas y más el aporte de sedimentos y nutrientes. Hoy podemos mostrar esta realidad. Este es un Lezama 4x4 del 2018. Acá tienen un Carapachay del 2019 plantado a 5x5. Dije 2019, esto tiene 5 años y moneditas. Hoy podemos contar esta realidad y ustedes lo van a poder ver en la visita de mañana, y los que no puedan asistir, tomen el contacto. Nosotros estamos yendo todas las semanas, así que pueden venir, nos avisan y coordinamos una visita. Estas fotos son actuales, son actuales para esta presentación. Les dejo una reflexión y, bueno, muchas gracias. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Federico Ávila, yo soy ingeniero agrónomo y estoy a cargo de Estancias El Manantial. El idioma que les voy a hablar es de un ingeniero agrónomo con cultivos
agrícola-ganadero y entramos en una actividad forestal. El campo está ubicado sobre la cuenca del río Arrecifes, ahí ya casi llegando al río Paraná. Ahí donde se ve en la imagen es la ruta 9, se ve el río Tala. Lo que está con blanco es el campo general y lo que está con rojo es la parte que es inundable y que usamos nosotros para forestación. Esta es una breve descripción de la empresa. Como les decía, su actividad principal es la agricultura. Tenemos campos en San Pedro y en Salto, son unas 2.900 hectáreas, y hay 890 que son sin aptitud agrícola, de las cuales 520 usamos para ganadería y 370 son inundables por el desborde del río Arrecifes, que hacemos una actividad forestal y silvopastoril, ¿no? El porqué de la actividad forestal, por qué entramos en esto nosotros, siempre fue una empresa ganadera, pero bueno, el río Arrecifes se desborda y, por ejemplo, este año no lo pudimos usar desde marzo que empezó con las lluvias y tuvimos desbordes bastante seguidos, entonces nunca pudimos entrar. Por eso dice, lotes que son de desborde del río Arrecifes quedan sin producir por un tiempo indeterminado. No sabemos cuándo los vamos a poder usar. Los usamos cuando nos los presta el río. Y cuando estamos en esta situación, por ejemplo, el campo no produce, bueno, para una actividad ganadera neta, no está produciendo pasto, entonces, pero madera sí está produciendo. Por eso nos inclinamos por la actividad forestal y silvopastoril. Eso, de ahí desde donde está el borde del agua hasta el cauce del río hay unos 2.000 metros más o menos, para que tengan en cuenta. Las 400 hectáreas quedan completamente bajo agua y bueno, eso fue el principal motivo por el ingreso a la actividad. También tenemos una alta presión de acacio negro, que es muy invasivo, no sé si todos lo tienen en cuenta. Por ejemplo, a ver si se ve. No. Todo lo que está circundado con amarillo son campos vecinos con acacio negro pleno. Ahí en un campo anterior son 400 hectáreas de un bosque de acacio negro totalmente improductivo, casi ni ganadero, es porque el acacio invade todo. Esta otra foto es del otro lado del río nuestro, el vecino también. Es un bosque de acacio negro que es totalmente saca el campo de producción. Nosotros con la introducción del sauce generamos una competencia interespecífica, ayudamos a combatir un poco el acacio y la intensificación, ahí pongo intensificación de mano de obra en el sitio, o sea, estar con personal con la plantación, con la poda, hace que podamos estar con el control mecánico y químico también, ¿no es cierto? Así que eso es otra de las causas por la que entramos en la actividad forestal. Y también por diversificar, ¿no es cierto? La empresa trata de diversificar para poder poner huevos en distintas canastas, como se dice, e incorporar la actividad forestal en este tipo de sitio termina siendo más rentable por unidad de superficie que la ganadería de cría sola, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es aprovechar la sinergia productiva que le da la actividad silvopastoril. Hay que tener cuidados, ¿no? Porque lo que son los bañados del río son suelos muy heterogéneos, con partes alomórficas, con salinidad, entonces el crecimiento del sauce en determinados momentos o en sitios determinados es muy bajo. Entonces, cuando se ingresa prematuramente con la hacienda, se lastima mucho la planta y se compromete la producción de madera. Por ejemplo, ahí lo que se ve en la foto que se ven a la izquierda es yaguareté, lo ven el color naranja. Ahí tenemos unas vaquillonas, después unas vacas con cría. Además digo que es una sinergia, porque bueno, la hacienda una vez que entra cuando el monte está apto para el ingreso, bueno, hace el control de malezas y durante los veranos que en la zona son con un calor sofocante a veces, abajo del monte están con un confort muy bueno. Aparte
del aporte de la hoja del sauce, que bueno, hay estudios que dicen que es antihelmíntico también, así que es una sinergia. ¿Cómo entramos nosotros? Empezamos conquistando pedacitos que estaban anegables en 2008, 2009. Entramos con el Ragonese 131-27, pero de una manera muy amateur, si se quiere. Después, en un momento, decidimos empezamos a hacer los números, vimos, como les decía, que la actividad forestal era más rentable incluso que la ganadería sola, y cuando es silvopastoril mejora mucho el número del sitio, salvo que además que el sitio es inaccesible en partes, y empezamos a crecer. Cuando empezamos a crecer, decidimos incorporar los nuevos clones. El campo está en San Pedro, está ahí a 50 kilómetros de Papel Prensa, o sea que nuestro destino natural es Papel Prensa. Estaba que estos nuevos clones iban a tener un mejor precio diferencial, y hoy ya está concreta que en su momento era una posibilidad, hoy ya es una realidad. Tiene mayor productividad, y también, como les decía recién, que los ambientes son alomórficos, con problemas de salinidad, que quisimos entrar con materiales que son más adaptados a salinidad, ¿no? Pero bueno, eso fueron una de por qué quisimos con los nuevos clones. Fue como un avance, una profesionalización, y los nuevos clones estaban en eso. ¿Cómo nos fue con la incorporación? Nosotros entramos muy fuerte con Lezama, y después fuimos... El Lezama, como decía Teresa, hoy es más para ambientes con agua permanente. Bueno, nosotros tenemos el problema que cuando el río o nos inunda todo y nos hace un lugar anegable que no podemos entrar con otra cosa, o cuando se retira y tuvimos 3 niñas seguidas, es seco, entonces se resiente muchísimo la población. El Lezama con Lezama, por las características del material y porque fue el primero que plantamos, en todos lados fue el que se resintió más en superficie, ¿no? O sea, vemos con esa variedad que es un crecimiento menor, y nos resintió mucho la sequía. Tuvimos la gran pérdida de plantas. Así que ahora está en los lugares que generalmente son lagunas, donde hay juncos, y va a esos sitios. Incorporamos después, bueno, conjunto con Lezama iba Yaguareté y los arroyos. Siempre creíamos que estaban más adaptados a la parte salina, los destinamos a esos sitios. También fueron golpeados por la gran sequía. Y que después incorporamos Carapachay, que nos gustó mucho cómo se adapta inicialmente. Es como que tiene un crecimiento inicial y se adapta muchísimo al sitio, ¿no? Por eso es el que fue ganando terreno. Acá ven, esta es una foto actual de las 4 variedades que tenemos, los 4 clones, perdón. Está el Carapachay, Yaguareté con el color naranja tan característico, además es muy vistoso, Lezama y los arroyos. Acá a simple vista no se ve ninguna diferencia entre varietal. El Lezama sí, donde tuvo el sitio que era adecuado, un crecimiento inicial espectacular, Carapachay también. Y como les decía, Yaguareté ya fue más destinado a sitios con más problemas de salinidad. ¿Y en qué estamos hoy? Ahí, como les decía, que las 3 niñas consecutivas nos golpearon bastante, sobre todo en la cantidad de plantas que sobrevivieron. Sequía y salinidad. El ambiente es muy heterogéneo, con lugares salinos. Entonces estamos pensando en replantar los lugares perdidos. No sé si se ve en la foto, pero bueno, lo que está más blanquito es lo que se ha perdido por salinidad. Y también, dada la característica de la actividad, entrar en lugares que no son inundables, que son
de ambiente que no es apto para la agricultura, pero no se inunda. O sea, creemos que la actividad es más rentable que la ganadería sola, entonces queríamos avanzar por otros ambientes, viendo que hay clones nuevos que están también adaptados a salinidad. Ahí, por ejemplo, al lado hay un ensayito que hicimos en la pandemia con mis hijos en 2020. Nos pusimos a hacer enmiendas con yeso, con guano. Ese es un salitral, es un suelo venenoso, digamos. Y eso es los arroyos. Y sobrevivió. La planta sobrevivió, tiene baja productividad, hay varios tratamientos. No es algo científico, pero si sobrevivió en ese ambiente, tenemos un poquito de esperanza. Así que así es como estamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Un placer enorme estar acá, encontrarme con ex compañeros de la facultad de hace años. Mi nombre es Esteban Tomás, Valeria Ponce, somos de INTA Alto Valle. Y bueno, brevemente y en forma rápida vamos a comentar digamos, los resultados de varios ensayos con nuevos clones de sauce en la región, de los valles irrigados de Patagonia Norte, y también algunas experiencias que venimos haciendo a posteriori. Voy a avanzar lo más rápido posible. Bueno, en principio el primer ensayo que articulamos con Tere, todo articulado con Tere, por supuesto, fue este ensayo en el 2010 en una chacra del INTA, Alto Valle. Bueno, ahí está el listado de los clones que se incluyeron en ese primer ensayo, y pusimos, en la mayoría de los ensayos, pusimos como testigo el Ragonese 131-27 INTA, que es un clon bastante adaptado a la región de Patagonia Norte. Bueno, acá se ven los resultados a los 5 años de edad, el crecimiento en DAP, si ahí pueden visualizar respecto del Ragonese 131-27, que está aproximadamente en la mitad. Fíjense que Tehuelche INTA, Tango INTA, Los Arroyos INTA, bueno, 940843, que Tere está avanzando en la inscripción, que es el hermanito de Los Arroyos, yo le digo el hermanito. Bueno, ahí está el listado de los primeros clones, digamos, que en estos 5 años avanzaron muy bien respecto del testigo. Bueno, ahí se ven las fotos sacadas en aquellos años. Bueno, un segundo ensayo se hizo en la ciudad de Cipolletti con la empresa Sabores del Sur. Este ensayo se hizo no en la zona de valle, sino en la zona de meseta con riego por goteo. Bueno, se utilizaron ese listado de clones y fíjense que de la misma manera, respecto de, bueno, ahí como testigo se usó el 1344 INTA, y ahí se puede visualizar que Tehuelche 981007, 940821, Tango INTA, o sea, toda esa cantidad de clones, que hay varios inscriptos nuevos, anduvieron muy bien en ese ensayo. Bueno, esa es una foto de esa experiencia, un ensayo en meseta con riego por goteo. Esa es una forestación que se hizo, que luego de unos años se avanzó con el riego de efluentes cloacales tratados. Bueno, ensayos posteriores, en función de lo que veníamos articulando con Tere, en ese año 2015 hicimos 2 ensayos en una chacra de Ferri de Cipolletti, y ahí lo que hicimos fue utilizar menos cantidad de clones. Ahí utilizamos el Tehuelche, el Tango, el 981007 y como testigo el 131-27 INTA. Bueno, ahí se visualizan que a los 5 años, fíjense los promedios de DAP que dieron, y los mejores resultados fueron el Tehuelche, el Ragonese 131-27, digamos, se adapta muy bien a la región, pero
ahí está la diferencia entre los nuevos clones y esos ragoneses 131.25 y 131.27 respecto de la forma de la copa, la rectitud de los tallos, de los fustes. Y bueno, y los arroyos INTA también. Fíjense que ahí, o sea, estos fueron 2 ensayos en el 2015, uno se hizo en un cuadro con un suelo franco-arcilloso limoso, arcilloso, con una conductividad eléctrica de 4.1, ¿sí? Ligeramente salino, y en este caso no sódico. Y tuvimos esos resultados. Y bueno, a los 6 años de edad, ahí también, digamos, los resultados de los mismos clones, los mejores fueron el Tehuelche y los arroyos respecto de edad, y en altura los arroyos, Ragonese y Tehuelche. Y en el cuadro B, fíjense, ahí está digamos, respecto del suelo, textura franco-arcillo limoso y una conductividad eléctrica más alta, una salinidad más alta, moderadamente salino y sódico, ¿sí? En ese cuadro puntualmente, ahí los mejores resultados los tuvieron el Tango y el Tehuelche INTA. Sí, 980771 es el Tango, perdón. Ahí puse el numerito, pero... Entonces, venimos avanzando con los resultados de estos. Bueno, a los 6 años de edad, ahí figuran el Tango, los arroyos y Tehuelche. Lo voy contando brevemente, pero para que ustedes visualicen las diferencias de las cuestiones de suelo, de las características de los suelos. Bueno, fotos de esos momentos, de cómo se realizaron las podas de formación. Bueno, y ahí sacamos fotos también de los formatos de los fustes y de las copas. Son magníficos comparados con los clones Ragonese. 131.25 y 131.27. Bueno, y en el 2017 avanzamos con 2 ensayos más. Ahí están las características del suelo, se utilizaron los mismos clones utilizados en los 2 ensayos del 2015, y ahí a los 5 años de edad también los crecimientos fueron superiores para los clones Tehuelche, Ragonese 131.27 y los arroyos, ¿sí? En uno de los cuadros, ¿sí? En este cuadro A, y en el cuadro B figura el Tehuelche INTA, los arroyos y Tango. Brevemente voy pasando y mostrando fotos de estas cosas. Fíjense cómo se desarrollan esos nuevos clones en la región, y bueno, ya como resultado final de todo esto que comento de los ensayos principalmente, es que estos nuevos clones, principalmente los arroyos, Tango y Tehuelche, son los actualmente recomendados. En un primer tramo, muchas cosas que hablábamos con Tere, era que principalmente, y habíamos armado vivero, de los arroyos y agronales, pero después con todo el avance que hubo con los resultados de estos ensayos, actualmente estamos recomendando los arroyos, Tango y Tehuelche, para distintas... tanto para la plantación de cortinas rompeviento como para la plantación de macizos, y ahora después Vale va a contar otras experiencias que estamos haciendo. Yo solamente voy a avanzar con esta primera experiencia, por decirlo de alguna manera. Esta primera experiencia, más allá de los ensayos, fue un productor que quería hacer una plantación de una cortina rompeviento en la zona de Darwin, de Valle Medio. En principio, lo recomendable para suelo salino, antes, durante décadas, eran los clones de álamo alba, ¿sí? Los plateados, eso era lo recomendable, y con estos resultados que yo les muestro de los ensayos, empezamos a recomendar estos clones. Así que les recomendé, en esa época fue el año 2020, en pandemia, y realizó la plantación de la cortina. Fíjense lo magnífica, lo quiero decir de esta manera, lo magnífica que es la forma de esa cortina rompevientos para la zona de los valles. Miren, 4 años, 5 años de edad, lo que son esas fotos.
La tasa de crecimiento es impresionante y la forma de la copa es impresionante para cortinas rompeviento. Bueno, continúa Valeria. Sí, como cortina, ¿qué distancia se pone? En general, entre 1,5 metros y 2 metros. En general, entre 2 metros, fila simple, una sola hilera, y entre 1,5 metros y 2 metros de distancia entre... Allá se le llaman varillones, la recomendable es la plantación de guías. Ya hace años que yo no vengo recomendando plantación de estacas. Si algún productor quiere gastar menos y plantar estacas, que plante estacas, pero la recomendación actual, y ahora lo vamos a mostrar en las experiencias posteriores, la recomendación es plantación de guías, que allá se le dicen varillones. Buenos días, mi nombre es Valeria Ponce, yo soy becaria de INTA Guerrico, de INTA Alto Valle Patagonia Norte. Acá Esteban es mi director de beca. Y bueno, con él empezamos a hacer un par de ensayos. Este, por ejemplo, es en Cervantes. Bueno, antes que nada, aclarar que obviamente el clima en Patagonia es muy diferente de acá. No tenemos tanta precipitación y la napa en general no está tan alta ni tan baja. Está aproximadamente entre 1,5 metros y 90 centímetros, ¿sí? Pero hay algunas zonas dentro del valle que tenemos zonas anegadas. Anegadas para nosotros es aproximadamente 30, 40 centímetros. Para nosotros eso es un suelo que tiene napa alta, como acá, que como veíamos en la presentación anterior estaban bajo prácticamente. Pero bueno. En este caso, en Cervantes, un productor tenía todo este suelo. Acá no se ve, no sé si teníamos una fotito. Tenía la napa alta, mal drenaje, ¿sí? Y un poco saliendo del suelo. Entonces lo que se recomendó, en este caso en vez de recomendar álamos, fue sauce, ¿sí? Para también realizar ensayos locales en Patagonia Norte, y se recomendó tehuelche, en este caso. Los arroyos y agronales, perdón. Y esta no está. Esta es la última foto de, sí, el año pasado. De este año, en realidad. Ahí voy a decir algo. ¿Sí? Si logran visualizar, en esta experiencia, principalmente había una... No, también lo digo en forma. En esta era una forestación de macizo de Populus porcanescens, ¿sí? Que es este que se visualiza acá, y algunos que se visualizan ahí medio chiquititos. Nosotros le hicimos la propuesta de plantar los arroyos invernales, y fíjense la tasa de crecimiento respecto del que antes era recomendado. Y hoy en día ellos están haciendo también silvopastoril en esta zona. Metieron ovejitas para ver también si podían mejorar un poquito el suelo. Después tenemos en Cenillosa, que es más del lado de Neuquén, otra experiencia que fíjense la napa, ahí estaba a 25 centímetros desde la superficie. Para nosotros esto es un problema, porque como saben en Patagonia Norte lo que se da es fruticultura, y una napa alta ahoga plantas, no deja producción, entonces los suelos se abandonan en general, y para evitar esto lo que nosotros recomendamos es realizar alguna plantación de álamos o sauces, que en este caso sauces. Acá tenemos los arroyos y tehuelche. Ahora se me Fíjense, esto es 2 años, desde la plantación hasta ahora, teniendo la napa. En este caso la napa es variante, es por temporada, porque es por temporada de riego. Nosotros allá tenemos temporada de riego desde septiembre hasta abril. Luego la napa baja, porque no tenemos sistemas de riego activos, y por ende eso baja el aporte capilar del agua, ¿sí? Otro ensayo que empezamos este año es el cálculo de biomasa, ¿sí? La estimación de biomasa, que en este caso teníamos en el estaquero, dejamos crecer 3 años los clones, y de esos clones realizamos un promedio de 12 plantas, 15 plantas, para poder realizar luego la estimación de biomasa.
Fíjense, la altura la altura que tenían estos árboles era aproximadamente entre 7 y 10 metros en 3 años. Ni siquiera es que era 5 o 6 años. Tienen una tasa de desarrollo increíble. Bueno, acá podemos ver cuando estábamos realizando las mediciones de diámetro basal y al metro. Para poder poder realizar todas las estimaciones, tanto de peso húmedo, peso seco y demás, los cortamos chiquitos para que entren en la estufa, ¿sí? Esta es una de las últimas experiencias que realizamos, que es como cortina en el valle, en Allen. En esta hicimos de los arroyos y del hermanito, ¿sí? Que se plantó ahora este año. Y por suerte no tuvo ningún tipo de, digamos, de inconvenientes y florecieron todos. Estamos muy contentos con eso. Porque... Realmente digo como algo también, fíjense ahí en la foto cómo se visualiza la salinidad del suelo. Entonces recomendamos, porque ese productor quería plantar una cortina, lo clásico del valle, quiero plantar una cortina de rompimiento de álamo. Bueno, nosotros venimos con la recomendación de los nuevos clones de sauce para la región. Fíjense ahí cómo está plantado, cómo se visualiza el suelo, se hizo intercalado entre los de 40843, el hermanito y los arroyos. Cabe aclarar ahí está iniciando la plantación del roble. no mostrar esto así como experiencias generales. es un suelo tan salino, pero sí es salino y en general para los álamos eso no sirve, entonces por eso también teníamos bastante deceso en cortinas. Se estaban talando un montón de cortinas en todo el valle, entonces para evitar el deceso o la tala y que no tengamos cortina, estamos recomendando sauces directamente. Gracias. Buenos días. Yo soy Francisco Cardoso, soy jefe de la Agencia de Extensión de Totoras en Santa Fe, pertenecemos a la Experimental de Oliveros. Viendo un poco todas las experiencias anteriores, claro, nosotros, como decía Fernando, estamos recién como empezando en algunas cosas. Si bien hace bastante tiempo estamos trabajando, estamos como empezando en algunas cuestiones. Y una de las primeras cuestiones que nosotros nos planteamos con el tema de en Santa Fe es que tenemos una provincia con una, como ustedes saben, una bota bien larga, ¿no? 600 kilómetros, un poquito más de largo, con lo cual tenemos como distintas condiciones en este sentido. Y lo que nos planteábamos con el tema de sauces, en salicáceas en general, pero sauces en particular, era, bueno, cuáles eran los materiales que mejor se habían adaptado. Esto lo habíamos conversado bastante con Tere al inicio. Y lo que primero decidimos hacer es decir, bueno, hagamos taquero, empecemos a tener materiales nosotros en Santa Fe y a partir de ahí vamos viendo cómo se van desarrollando estos materiales. Empezamos con eso y yo lo que voy a contarles las tres experiencias, o tres por región, las experiencias que vamos haciendo. En la zona norte, nosotros empezamos a trabajar ahí con la Mesa Forestal Industrial. La Mesa Forestal Industrial es una asociación civil de varias empresas, Bullati, Vicentín, la Unión Agrícola Avellaneda, que tienen una característica común en toda la región, que es, nosotros en el norte de Santa Fe no tenemos otra fuente de energía más que la biomasa, principalmente. Es decir, y si no, fuentes fósiles. Con lo cual, eso, por un lado, a las empresas les incrementa los costos, por otro lado, con las nuevas exigencias, sobre todo que van apareciendo en cuanto a las normativas ambientales, también está implicando tener que adecuar o readecuar la fuente de origen energético, y por otro lado, de alguna manera, la ley de ordenamiento de bosques nativos también restringió un montón el hecho del aprovechamiento libre que se hacía. Sigue sacándose algo, pero bueno, sabemos que hay un proceso de poder, un proceso de abastecimiento, se están abasteciendo por ahora empresas como Vicentín o como la Unión Agrícola,
están empezando a traer o traían materiales de Misiones y de Entre Ríos o de Corrientes para poder abastecer su energía. Lo que pasa que, bueno, ahora en esas regiones también se están instalando plantas de biomasa, con lo cual eso también me está restringiendo el aprovisionamiento. Y eso era bastante, digamos, el costo no era tanto, el principal costo era el traslado de esos materiales, ¿no? Hay un costo energético amplio. Entonces, a partir de eso empezamos a trabajar con la mesa y empezamos una experiencia que creo que fue para nosotros muy interesante, que fue el hecho de trabajarlo con las escuelas agrotécnicas de la zona. Es decir, nosotros tenemos en Santa Fe las EFA y las escuelas agrotécnicas. Las EFA son las escuelas de la familia agrícola, son escuelas con salida, digamos, los chicos salen con nivel secundario, pero con un proceso de alternancia. No es continuo, sino que es alternancia, quedan una semana en la casa y otra semana están alojados en el establecimiento. Y a partir de ahí empezamos esta experiencia de hacer estaqueros. Hemos logrado de alguna manera obtener un producto para nosotros muy interesante, de esto que 6 instituciones educativas, ya 3, empezamos en el 2019 la experiencia con las primeras escuelas y después hoy en día ya son 6 las que están trabajando y estamos, bueno, con esos niveles más o menos de producción de estacas que lo llevan los chicos a sus propios predios o lo hemos colocado también, además de los predios, en otros lugares, digamos, de las mismas localidades se está distribuyendo. Con lo cual vamos de alguna manera acercando el material para el conocimiento de los productores en la zona. En la otra zona que hemos estado trabajando es con el vivero provincial, en la zona de Recreo, eso está en el centro de la provincia, muy cerquita de Santa Fe. Ahí estamos haciendo, bueno, provisión de materiales, hemos hecho digamos, desde ahí se provee a comuna, municipios, instituciones, y dentro de esto, en el anterior no mencioné, nosotros de los clones implantados, lo que hemos visto como mejor, digamos, de alguna manera categoría, si se quiere, de cuáles son los que mejores anduvieron, el yaguareté se adaptó bastante, y como decían ellos también, en suelos que nosotros tenemos, suelos salinos, con presencia de salinidad, también anduvo bastante bien. Los arroyos tienen buenos crecimientos, Agroanal y Géminis fueron de las mejores respuestas para nuestra zona, para esa zona. En cambio, en la zona centro, los arroyos, el Géminis, el Barret, el yaguareté y el clon, esos son los 5 materiales que hemos encontrado como que, digamos, en ese orden son los que mejores han dado de respuesta en esta zona. Y esto se distribuye bueno, desde ese vivero provincial se distribuye a otros viveros y al resto de productores que vuelven a buscar tanto para sombra como para digamos, algún sistema de producción de abrigo. Y en el área sur, nosotros ahí estuvimos trabajando bastante con Vivero Maggiolo y otros lugares, digamos, donde hemos podido hacer multiplicaciones en estaqueros, y los materiales que para esta zona mejores anduvieron son el Géminis, los arroyos, agroanales y yaguareté en ese orden. Ahora, para nosotros, un desafío importante, como lo contaba Fernando, es el tema de, además de los usos que se puede pensar por beneficio ecosistémico o por la complementación con la ganadería en sistemas silvopastoriles, es el tema de la biomasa. Entonces, hemos hecho algunos ensayos donde hemos podido determinar la densidad de la madera, hemos hecho ensayos de poder calorífico superior de estos materiales y hemos hecho algunos ensayos de alta densidad. En una densidad de 1/3 hemos probado que esa densidad anda bien para nuestra zona en ensayos exploratorios comparativamente con la densidad más alta de hacerlo, es decir, de 3.300 plantas por hectárea a 4.500 o a 5.500, nosotros lo que vimos es que con 3.300 en un turno de 3 años es un buen crecimiento para pensar en abastecimiento de biomasa, con esos niveles de datos de producción por hectárea.
Así que bueno, básicamente era compartirles eso, así que muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Lucas Lebrones, soy técnico regional para el Delta de la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal Industrial. Mi objetivo con esta charla es presentarles la evolución interanual de material de plantación de los sauces mejorados en el marco del informe anual de viveros que hacemos de la dirección. Les voy a comentar un poco de las particularidades del sistema de producción, la estrategia de multiplicación implementada de estos sauces, la disponibilidad en cantidad de clones y en cantidad de metros por clon y unas conclusiones que vamos a ir sacando. En términos generales, estamos hablando de un sistema de producción a cielo abierto, de plantación de alta densidad, de cosecha anual, del cual se obtienen estacas o guías. Si tomamos la cantidad de material total para el delta y lo dividimos por la densidad de plantación, tenemos que más o menos hay unas 14 hectáreas destinadas para la obtención de material de plantación. Estas 14 hectáreas las podemos dividir en dos grandes grupos, que son explotaciones que la multiplicación la usan para plantación propia o explotaciones que comercializan la totalidad de esa explotación, de esa plantación, para la comercialización. A partir de ahora lo vamos a llamar viveros. Si dividimos la totalidad de la producción por la cantidad de viveros que tenemos que la media de producción de metros útiles por vivero es de 45.000 metros para sauces mejorados. Y algo que les quiero mencionar es que van a ver unos gráficos al final. La productividad de los viveros es exponencial. Es decir, si yo retengo material para multiplicar todos los años, de muy poquito material, en poco tiempo vamos a hacer un montón de producción. Lo que hacemos en el informe, primero es ubicar los viveros en la cuenca, georreferenciarlos. Fíjense que si ven el mapa que hizo Matías a la mañana, van a ver que los viveros están ubicados donde están las plantaciones. Eso es modo de información. Acá les marqué de los 6 clones mejorados, en los círculos rojos, la cantidad de metros útiles donde se inician, que se entregan a los actores para empezar a multiplicar. Fíjense que si sumamos de los clones en el año 2011, tenemos que vamos a partir de 1.200 metros útiles. De los clones agronales, los arroyos, Lezama, Yaguareté, 280 metros útiles del clon Géminis, 40 del Ibicuí y 800 del clon Carapachay. A modo informativo, tienen los años en los cuales estos clones se empiezan a multiplicar. Vemos que hay una oferta total de 17 clones, contando los inscriptos del año pasado y que son los nativos. Y ahora les voy a hacer una presentación de un gráfico que van a ver en el gráfico en la línea de abajo, los años del 2011 hasta este año, y en el eje vertical la cantidad de metros útiles que se producen en delta. Fíjense qué interesante, hoy hablábamos de adopción de la tecnología partiendo de los 1.260 metros útiles en el año 2011. Para el año 2025 estamos en 827.000 casi metros de producción anual para delta. Ahora lo vamos a desglosar en cada clon. Acá les muestro el clon Lezama. Fíjense que si hacemos un corte en el año 2011, tenemos que casi el 50% de la oferta de material que había en delta para ese año era de un solo clon. Van a ver que aumenta y en el año 2022 es casi el 70%. Y después, a partir de 2023 en adelante, recuerdan el signo de problemita que había compartido Teresa y como compartió Federico también luego de la sequía, se empieza a reemplazar este clon por el Carapachay, que es el gráfico que les muestro acá. En el año 2017, que se hace la inscripción y se empieza a multiplicar,
muy tímidamente, si quieren, hasta el año 2023, donde empieza a reemplazar la misma superficie. Fíjense que sobre el total crece apenitas. Eso nos indica que se reemplazan los paños de vivero de un clon por el otro. Lo mismo sucede con el clon Géminis, que si recuerdan la gráfica donde ubicarlo, es, podemos decir, el sauce más parecido a un álamo que tenemos. Entonces, estaba tímido hasta el año 2023 y se empieza a multiplicar más como respuesta a los periodos de sequía que tuvimos. Hasta acá estamos con los 3 clones, si quieren, más multiplicados hasta ahora. Ahora vamos a hacer un grupo con los otros 4, que van a ver que tienen un comportamiento muy similar. Acá estamos con el clon Los Arroyos, que van a ver que hasta el año 2019 se estabiliza la producción. Ahí está. El clon Yaguareté, que hace una forma muy similar, y el clon Agronales. Esto se debe a que la demanda de estos 3 clones se ubica en cuencas extra delta. Entonces, en esas regiones, como puede ser el Alto Valle, como puede ser Córdoba, empieza a hacerse la multiplicación en esas mismas cuencas. Entonces, no tiene sentido que el material cruce el país, si se quiere, cuando se puede multiplicar in situ. El clon Ibicuí no lo puse, no entraba, no quedaba bien en el gráfico, pero tenemos una producción media de 5.000 metros anuales. Es un clon que no da el estándar para la principal empresa que demanda para el triturado, entonces eso no estimula mucho la multiplicación y la plantación. Entonces, algunas conclusiones que podemos sacar de este gráfico es, en el caso de los arroyos, Agronales, Yaguareté, que la demanda es extradelta. El clon Lezama hasta el año 2023 fue el más multiplicado, fue reemplazado por el clon Carapachay. Actualmente, en el año 2025, podemos decir que la oferta de material clonal se compone casi en un 50% por el clon Carapachay, un 33% por el clon Lezama y un 11% por el clon Géminis. Y de los 3 menos multiplicados, que es el 8% restante, entre el clon Los Arroyos, Agronales y Yaguareté y Ibicuí. Pueden acceder al informe del año 2024-2025 de viveros forestales en la web de la Dirección Nacional y al visor donde les mostré los puntos georreferenciados de los viveros. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Fue bueno hablar al último porque ya queda poco por decir. Pero creo que una de las reflexiones más importantes es, dentro de la oferta de clones que Teresa ha creado, lograr elegir el que mejor se adapta a la condición que el productor le va a poder ofrecer. Porque por ahí tener un árbol que sobrevive no implica más que eso, ¿no? Creo que cuando uno genera una forestación, lo que quiere es obtener un rédito económico y para lograr eso de la mejor forma hay que utilizar la mayor cantidad de información que esté disponible, que a raíz de que estos clones no llevan tantos años implantándose, por ahí uno va creciendo con el paso del tiempo en ese sentido, pero creo que lo más importante es tomar la buena decisión, como decían acá los colegas de Alto Valle, de dejar de utilizar álamo en donde el sauce se da mejor, porque es lo que representa realmente hacer la diferencia, tomar las mejores decisiones para que el resultado de la inversión y del esfuerzo logre el mejor objetivo, que para eso es lo que estamos. Hoy aquí tanta gente reunida informándose de información que se ha generado, que está disponible, que va a quedar bibliografía y que es lo más importante poder utilizarla para obtener los mejores resultados. Así que mucho más no creo que pueda decir.
Bueno, muchas gracias, Sergio. Un buen resumen. Y bueno, ahora abiertos a las preguntas que quieran efectuarle al panel, levantan la mano y se presentan. Teresa, una pregunta relacionada a la protección de estas plantaciones forestales en cuanto a la sanidad. ¿Vos tenés identificado algún agente o algo que podría poner en riesgo la continuidad de plantaciones con este material? Por el momento no, Sabina, porque además fue seleccionado teniendo en cuenta las principales enfermedades que afectan a los sauces, que son la antracnosis, que tampoco compromete demasiado porque no es tan seria como la roya, pero ambas fueron consideradas. Entonces, ya en todo el proceso de selección que yo mostré en el esquema, en los primeros tramos se descartan materiales muy temprano cuando tienen roya. Para eso hay una escala de 0 a 5 en la que se va evaluando los materiales. Y eso es en cuanto a enfermedades foliares. En cuanto a enfermedades corticales, que son también bastante serias cuando aparecen, que en general es fusarium y un complejo de esquizóspora, también fueron evaluados, no con inoculación, sino a campo. Y esto último es muy importante, lo de las enfermedades corticales y de tronco. Muy importante esperarlas para evaluarlas, porque tal vez en el estaquero o a los 2, 3, 4, 5 años no aparecen y aparecen a los 7 años, como ocurre, ya queda el remanente de eso, de los antiguos clones NZ 269, 92 y 93, que muchos lo recordarán. Tienen un excelente fuste, son híbridos de Matsuda por Alba, pero cuando llegan entre el sexto y séptimo año, corren riesgo de morirse en pie. Y eso es un daño muy importante, así que es muy buena la pregunta. Por el momento no aparecen. También para afectación de avispa sierra están evaluados, los que son más o menos proclives. Dentro de estos serían los más rústicos. Y lo que sí tenemos problemas es con la rata. Los que tienen sangre negra en la composición son más apetecidos por las ratas. Y bueno, ahí sí tenemos, digamos, dentro de los clones que hay, algunos que son más afectados. Pero ese sería más o menos el cuadro sanitario de ellos. Por el momento no hay. Y una cosa muy importante que tenemos que remarcar es de utilizar la mayor cantidad de clones disponibles dentro de las series que tenemos. No quedarnos con uno. Por ejemplo, que como veíamos recién en el gráfico que nos presentó Lucas, que el 70% estaba concentrado ya en el ESAMA. Eso, la naturaleza acomoda las cosas de alguna manera, porque tampoco es bueno. Hay que redistribuirlo dentro de los que hay, que los hay. Seguramente para cada situación es medio complicado buscarle la vuelta, pero para cada situación hay un material adecuado. Y para eso estamos, para que nos consulten y que entre todos nos equivoquemos lo menos posible y acertemos lo más. Una pregunta a vos, Esteban, respecto al hecho de, más allá de los beneficios en tu zona como cortina, ¿qué otros usos tiene o tendría la madera? La madera principalmente allá se utiliza ahí para los aserraderos. Nosotros además venimos avanzando, eso lo va a hablar nuestro compañero Sergio Romagnoli. También las cortinas rompevientos es para proteger los cultivos, principalmente los cultivos frutícolas, ¿sí? Para disminuir la velocidad del viento, por eso lo de cortinas rompevientos. Y también venimos avanzando con el tema de tanto las cortinas rompevientos como de los macizos forestales por el tema de huella de carbono. O sea, estamos buscando como alternativas para que se vayan realizando plantaciones de cortina rompeviento y forestaciones en macizo para distintos usos o distintos objetivos, ¿sí?